El viento frío de febrero golpeaba los cristales del apartamento en la Ciudad de México, mientras Rosa Isela Guzmán terminaba de empacar las últimas pertenencias de su abuela Consuelo. A los 28 años, había aprendido a vivir con un apellido que pesaba como una losa sobre sus hombros, pero nunca imaginó que ese día descubriría algo que cambiaría para siempre su percepción sobre su padre. «Mija, ten cuidado con esa caja», le gritó su madre María Elena desde la cocina. «Ahí están las cosas más valiosas de tu abuela». Rosa Isela sostuvo la pesada caja de madera tallada, sintiendo la textura rugosa bajo sus dedos. Había pasado 5 años trabajando como enfermera en un hospital público, esforzándose por construir una identidad propia, lejos de las sombras que proyectaba el nombre de Joaquín El Chapo Guzmán. Cada día era una batalla silenciosa contra las miradas curiosas, los susurros a sus espaldas y el constante recordatorio de que era la hija del narco más famoso del mundo. Mientras bajaba las escaleras del viejo edificio en la colonia Roma Norte, Sofía sintió cómo la caja se tambaleaba. Al intentar estabilizarla, el fondo falso se abrió con un clic seco, revelando un compartimento secreto que su abuela había mantenido oculto durante años. Sus manos temblaron al sacar un sobre amarillento, sellado con cera roja y marcado con una fecha, 15 de enero de 2016, exactamente un día antes del último arresto de su padre. En la esquina superior, reconoció inmediatamente la letra irregular, pero inconfundible de Joaquín. «Para mi niña Rosa Isela, cuando esté lista para entender». El corazón le martilleaba en el pecho. Durante años había evitado cualquier contacto con todo lo relacionado a su padre. Había cambiado su apellido legalmente, se había mudado lejos de Sinaloa, había construido una vida completamente nueva. Pero ahí estaba, sosteniendo entre sus manos algo que él había escrito específicamente para ella. «Rosa Isela, ¿estás bien?». La voz de su madre la sacó del trance. «Sí, mamá. Solo necesito un momento». Con manos temblorosas, guardó la carta en su bolso. No estaba lista para abrirla, no en ese momento, no en ese lugar. Pero sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar las palabras que su padre había dejado para ella. Palabras que podrían cambiar todo lo que creía saber sobre su propia historia. Esa noche, en su pequeño apartamento de una habitación, Rosa Isela se sentó frente a la carta durante horas sin abrirla. Afuera, el tráfico nocturno de la ciudad creaba una sinfonía urbana que la acompañaba en su interna batalla entre la curiosidad y el miedo. ¿Qué podría haber escrito un hombre como su padre? Justificaciones, mentiras, o tal vez, por primera vez en su vida, la verdad. 3 días después, Rosa Isela finalmente encontró el valor para abrir la carta. Era domingo por la mañana, y el sol de marzo entraba por las cortinas de su sala, creando patrones de luz sobre el suelo de madera. Había pedido el día libre en el hospital, sabiendo instintivamente que necesitaría tiempo para procesar lo que estaba a punto de leer. Con manos que aún temblaban, rompió el sello de cera. El papel era grueso, de buena calidad, y la tinta azul se había conservado perfectamente a pesar de los años. La letra de su padre, que recordaba de las pocas cartas que le había enviado cuando era niña, llenaba 3 páginas completas. Mitún, querida Rosa Isela, si estás leyendo esto, significa que finalmente me atraparon y que ya no estoy ahí para protegerte de la verdad. Sé que has crecido odiándome y no te culpo. Sé que has construido una vida lejos de mí y me alegra. Pero hay cosas que necesitas saber, no para que me perdones, sino para que entiendas quién eres realmente. Cuando tenías 5 años, me preguntaste por qué la gente nos tenía miedo.
Te dije que era porque yo era muy fuerte. Era una mentira. Piadosa, mija. La verdad es que yo elegí un camino que nos condenó a todos. Pero quiero que sepas que cada decisión terrible que tomé, cada acto que cometí, fue también un intento desesperado de darte un futuro diferente. Tu madre y yo acordamos desde el principio que tú crecerías lejos de este mundo. Cada peso que gané con sangre, cada territorio que defendí, cada enemigo que hice, todo fue para asegurarme de que tú pudieras ir a la universidad, tener una profesión digna, ser respetada por lo que eres, no por de dónde vienes. Pero me equivoqué. Sofía, me equivoqué al pensar que podía controlar las consecuencias de mis actos. El dinero sucio nunca puede comprar un futuro limpio. El poder construido sobre el miedo nunca puede proteger realmente a quienes amas. Sofía tuvo que parar de leer. Las lágrimas habían comenzado a brotar sin que se diera cuenta, manchando el papel. Era la primera vez en años que lloraba por su padre, y la sensación la abrumaba. Siempre había imaginado que él la veía como una posesión, como parte de su imperio, pero estas palabras hablaban de un hombre que había entendido, tal vez demasiado tarde, el verdadero costo de sus decisiones. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando la vida normal de la gente en la calle. Familias paseando, niños jugando, parejas tomadas de la mano, todo lo que ella había anhelado tener sin el peso de su apellido. Respiró profundo y regresó a la carta. Hay algo más que necesitas saber, algo que tu madre y yo decidimos ocultarte para protegerte. Cuando tenías 8 años, los Beltrán Leiva intentaron secuestrarte para lastimarme. Tu madre te envió a vivir con la abuela Consuelo, pero te dijimos que era porque tenías que cambiar de escuela. La verdad es que durante 2 años viviste escondida, usando otro nombre, porque yo había puesto tu vida en peligro con mis guerras. Cada noche de esos 2 años me despertaba pensando en ti, preguntándome si estabas bien, si tenías pesadillas, si me extrañabas. Tu madre me mandaba fotos en secreto y veía cómo crecías sin mí, cómo aprendías a sonreír de nuevo sin mirar por encima del hombro. Ese fue el momento en que entendí que yo era el peligro en tu vida, no tu protector. Sofía se dejó caer en el sofá. Ahora entendía por qué había bloqueado tantos recuerdos de esa época. Su mente de niña había reprimido el miedo, el constante cambio de casas, los adultos hablando en susurros. Había vivido 2 años de su infancia como una fugitiva y nunca lo había sabido conscientemente. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era su madre. Sofía, ¿cómo estás, mija? Desde el otro día te noto extraña. Mamá, encontré algo en las cosas de la abuela. Una carta. Un silencio largo se extendió entre ellas. ¿Ya la leíste? Estoy leyéndola ahora. Mamá, ¿por qué nunca me dijeron la verdad sobre esos años? Porque queríamos que fueras libre, Sofía, libre de todo esto. Pero no soy libre, mamá. Nunca lo he sido. He vivido huyendo de una verdad que nunca conocí completamente. La semana siguiente transcurrió en una nebulosa emocional para Sofía. En el hospital, sus colegas notaron su distracción, su tendencia a perderse en pensamientos profundos entre paciente y paciente. La carta había removido algo fundamental en ella, como si hubiera estado viviendo sobre cimientos falsos que ahora se tambaleaban. El miércoles por la tarde, después de terminar su turno, decidió visitar a su madre en su pequeña casa en la colonia del Valle. María Elena la esperaba en la cocina, con café recién hecho y la expresión de alguien que sabe que ha llegado el momento de enfrentar el pasado. ¿Terminaste de leer la carta?, preguntó su madre, sirviendo el café en las tazas de cerámica azul que Sofía recordaba desde niña. Sí, toda. ¿Y qué piensas?
Sofía tomó un sorbo del café, sintiendo el líquido caliente bajar por su garganta. Pienso que toda mi vida ha sido una mentira bien intencionada. María Elena suspiró profundamente. No una mentira, mija, una protección. ¿Protección? ¿De qué me protegían al no contarme que viví escondida durante 2 años? Al no explicarme por qué a veces despertaba gritando y no sabía por qué. Al dejarme construir mi identidad sobre la base de información incompleta. Te protegíamos. Del miedo, Sofía. Del miedo de saber que había gente que quería lastimarte solo por ser su hija. Pero yo ya sabía eso, mamá. Lo he vivido cada día de mi vida adulta. La diferencia es que ahora sé que no fueron solo amenazas abstractas. Fueron amenazas reales que me tocaron directamente. María Elena se levantó y caminó hacia la ventana, observando el pequeño jardín que mantenía con tanto cuidado. ¿Qué más decía la carta? Sofía sacó las páginas de su bolso. Había cargado con ellas toda la semana, releyéndolas constantemente, encontrando nuevos matices en cada lectura. Habla sobre el dinero, mamá. Dice que guardó dinero para mí, pero no dinero sucio. Habla de inversiones legítimas que hizo usando testaferros, propiedades compradas con documentos limpios. Dice que quería asegurarse de que yo tuviera opciones, pero que también quería que fuera mi decisión si aceptar esa ayuda o no. María Elena se volteó bruscamente. ¿Qué clase de inversiones? Acciones en empresas de tecnología, propiedades en Guadalajara y Monterrey, cuentas de ahorro en bancos de Estados Unidos, todo bajo nombres de personas que aparentemente eran de su confianza, pero que tenían instrucciones de transferir todo a mi nombre cuando yo cumpliera 25 años o cuando él muriera, lo que pasara primero. Cumplo 25. El próximo mes, mamá. El silencio que siguió fue denso, cargado de implicaciones. Sofía observó a su madre procesar esta información, viendo cómo su rostro pasaba por una serie de emociones. Sorpresa, preocupación y algo que parecía ser alivio. Hay más, continuó Sofía. Dice que los contactos para acceder a este dinero están en una caja de seguridad en un banco en la Ciudad de México. La clave para acceder está al final de la carta. María Elena regresó a la mesa y se sentó frente a su hija. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Por un lado es dinero que viene de una fuente terrible. Por otro lado, él dice que se aseguró de que fuera dinero limpio, invertido legalmente, y la cantidad... Sofía hizo una pausa, aún procesando la información. La cantidad podría cambiar mi vida completamente. Podría pagar mi maestría, comprar una casa, tal vez incluso abrir mi propia clínica. Pero también podría conectarte para siempre con su mundo. O podría ser mi oportunidad de hacer algo bueno con algo que salió de algo malo. María Elena tomó las manos de su hija entre las suyas. Sofía, cualquier decisión que tomes, yo te voy a apoyar. Pero quiero que pienses en una cosa. Tu padre escribió esa carta sabiendo que pronto lo atraparían. Sabía que tal vez nunca más te volvería a ver. Esas palabras fueron lo último que pudo darte. La pregunta no es si el dinero es bueno o malo. La pregunta es si estás lista para cerrar ese capítulo de tu vida o si necesitas explorarlo más. Esa noche Sofía se quedó despierta hasta muy tarde, mirando el techo de su habitación. En su mesita de noche, la carta reposaba junto a una dirección en el centro de la ciudad y un código numérico de 6 dígitos. Mañana podría caminar hasta ese banco, presentar su identificación y descubrir si las palabras de su padre se convertían en una realidad tangible. Pero más que el dinero, lo que la mantenía despierta era una línea específica de la carta que no había compartido con su madre. Si decides tomar este dinero, también encontrarás una segunda carta. Esa carta contiene algo que podría ayudar a otras familias como la nuestra, familias que han pagado el precio de decisiones que no tomaron. El viernes por la mañana,
Sofía despertó con una claridad mental que no había sentido en semanas. Había tomado una decisión durante la noche, una decisión que sentía correcta en lo más profundo de su ser. Se vistió con su mejor traje, el mismo que usaba para las entrevistas de trabajo importantes, y tomó el metro hacia el centro de la Ciudad de México. El banco estaba ubicado en una zona histórica, rodeado de edificios coloniales que habían resistido siglos de cambios políticos y sociales. Mientras caminaba por las calles empedradas, Sofía pensó en todas las veces que había rechazado cualquier cosa que la conectara con su padre. Había rechazado regalos, había evitado contactos, había construido muros emocionales que la protegieran de su legado. Pero ahora entendía que parte de sanar implicaba enfrentar toda la verdad, no solo los fragmentos que le resultaban cómodos. En el banco, una empleada elegante la recibió en una oficina privada. Sofía presentó su identificación y el código que aparecía en la carta. La mujer verificó la información en su computadora y asintió profesionalmente. Señorita Guzmán, efectivamente tenemos una caja de seguridad registrada bajo su nombre. ¿Desea acceder a ella ahora? Sí, por favor. La acompañaron a una sala subterránea, donde filas de cajas metálicas cubrían las paredes. La empleada usó dos llaves, una suya y otra que Sofía había recibido junto con la carta, para abrir la caja número 1247. Dentro había documentos legales, estados de cuenta bancarios, escrituras de propiedades y una segunda carta, esta vez en un sobre blanco y nuevo. Sofía tomó todo con manos que ya no temblaban. Había pasado el punto del miedo. Ahora se movía con determinación. De regreso en su apartamento, extendió todos los documentos sobre su mesa de comedor. Los números eran reales y significativos. Propiedades valoradas en varios millones de pesos, cuentas bancarias con saldos sustanciales, inversiones en empresas legítimas que habían crecido considerablemente en los últimos años. Pero fue la segunda carta la que realmente capturó su atención. Mi querida Sofía, si estás leyendo esto, significa que decidiste no huir de quién eres, sino enfrentarlo. Me llena de orgullo imaginar a la mujer en la que te has convertido, porque sé que habrás tomado esta decisión después de mucha reflexión. El dinero es tuyo, sin condiciones. Puedes usarlo, donarlo o guardarlo. Esa es tu elección. Pero quiero ofrecerte algo más. La oportunidad de ayudar a otras familias que han sufrido por culpa de hombres como yo. En estos documentos encontrarás información sobre más de 50 familias, familias de policías asesinados, de civiles, que murieron en enfrentamientos, de niños que perdieron a sus padres por la violencia que yo y otros como yo generamos. Trabajé en secreto con organizaciones civiles para crear un fondo que les proporcione apoyo económico, educativo y psicológico. Tú podrías administrar ese fondo, Sofía. Podrías convertir el dolor que causé en esperanza para otros. No como una forma de limpiar mi nombre, eso ya no es posible, sino como una forma de que tú construyas el tuyo sobre bases sólidas. No tienes que tomar esta responsabilidad. Ya has hecho suficiente al convertirte en una mujer de bien a pesar de mí. Pero si sientes que es tu camino, sabes que tienes los recursos y, más importante, tienes el corazón para hacerlo bien. Te amo, mija. Siempre te he amado. Y mi mayor esperanza es que algún día puedas pensar en mí no solo como el hombre que te causó dolor, sino también como el padre que, al final, trató de hacer algo bueno. Sofía dejó la carta sobre la mesa y caminó hacia su balcón. La ciudad se extendía ante ella, millones de personas viviendo sus vidas, muchas de ellas tocadas de alguna manera por la violencia que había marcado a México durante décadas. Su teléfono sonó. Era doctor Ramírez, el director del hospital, donde trabajaba.
Sofía, disculpa que te llame en tu día libre, pero tengo una propuesta interesante para ti. Hay una fundación que busca una enfermera con experiencia para coordinar un programa de apoyo a familias víctimas de violencia. Pensé en ti inmediatamente. ¿Te interesaría escuchar más detalles? Sofía sonrió, sintiendo como si el universo estuviera confirmando el direction de sus pensamientos. Doctor Ramírez, me interesa mucho, pero antes, ¿podríamos hablar sobre la posibilidad de que yo proporcione parte del financiamiento para expandir ese programa? 6 meses después, Sofía se encontraba en una pequeña oficina en la colonia Doctores, rodeada de expedientes de familias que habían sido beneficiadas por la Fundación Esperanza Nueva, la organización que había creado usando parte de Mindosdung los recursos que su padre le había dejado. La transformación en su vida había sido radical, pero gradual. Había dejado su trabajo en el hospital para dedicarse tiempo completo a la fundación, pero seguía usando sus conocimientos médicos para coordinar el apoyo de salud mental que proporcionaban a las familias beneficiarias. Sofía, la familia Martínez está aquí para su cita, le informó Carmen, la psicóloga que había contratado como su brazo derecho en la fundación. Que pasen, por favor. Entró una mujer de unos 35 años acompañada de 2 niños pequeños. Sofía reconoció inmediatamente la expresión en sus ojos, la misma mezcla de dolor, desconfianza y esperanza desesperada que había visto en tantas otras familias. Señora Martínez, soy Sofía. Platíqueme, ¿cómo han estado desde la última sesión? Mejor, respondió la mujer, aún con cautela. Los niños han podido regresar a la escuela y el apoyo psicológico les está ayudando mucho. Mi hijo, mayor, ya no tiene pesadillas todas las noches. Me da mucho gusto escuchar eso. ¿Y usted, cómo se siente con el programa de capacitación laboral? Es difícil, pero siento que por primera vez en mucho tiempo tengo control sobre mi futuro. El curso de contabilidad me está gustando mucho. Después de que la familia se fue, Sofía se quedó sola en su oficina, revisando los reportes de progreso. En 6 meses, la fundación había ayudado a 23 familias, proporcionándoles apoyo psicológico, becas educativas para los hijos, capacitación laboral para los padres y, en casos necesarios, asistencia para reubicarse en lugares más seguros. Su teléfono vibró con un mensaje de su madre. Mija, vi la nota sobre la fundación en el periódico. Tu papá estaría orgulloso. Era la primera vez en meses que alguien mencionaba a su padre de manera positiva, y Sofía se sorprendió al descubrir que el comentario no le dolía. De hecho, le producía una sensación extraña pero reconfortante. Esa tarde, mientras organizaba los documentos del día, encontró una fotografía que había guardado en su escritorio, una foto de ella a los 6 años, sonriendo en los brazos de su padre durante uno de sus pocos encuentros familiares normales. Por primera vez en años, pudo mirar esa foto sin sentir rabia o tristeza abrumadora. Su padre había sido un hombre terrible que había causado daño incalculable. Eso nunca cambiaría. Pero también había sido un padre que, al final de su libertad, había encontrado una manera de darle a su hija las herramientas para construir algo bueno del dolor que había causado. El teléfono de la oficina sonó, interrumpiendo sus reflexiones. Fundación Esperanza Nueva, habla Sofía. Señorita, me dieron su número. Mi esposo era policía, lo mataron hace 3 años. Tengo 2 hijas y no sé cómo seguir adelante. ¿Ustedes podrían ayudarme? Por supuesto, señora. ¿Podría venir mañana por la mañana? Vamos a platicar sobre cómo podemos apoyarla a usted y a sus hijas. Después de colgar, Sofía se recostó en su silla y miró por la ventana. El sol de septiembre comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. Había tardado 25 años en entender quién era realmente,
más allá del apellido que cargaba. No era solo la hija del Chapo, era Sofía Guzmán, enfermera, directora de una fundación, una mujer que había elegido construir puentes donde su padre había construido muros. Su identidad ya no estaba definida por huir de su pasado, sino por transformarlo en algo significativo. Había aprendido que no se puede cambiar de dónde se viene, pero sí se puede elegir hacia dónde se va. Esa noche, por primera vez en años, Sofía durmió profundamente, sin pesadillas, sin culpa, sin miedo. Había encontrado su propósito, y ese propósito estaba construido sobre la base más sólida posible, la decisión consciente de crear algo bueno a partir de algo doloroso. La carta de su padre había sido el catalizador, pero la mujer en la que se había convertido era completamente suya, y eso finalmente era suficiente.